Hola, te doy la bienvenida a El Club del Tío. Somos el tío chido que te recomienda libros. Si te gustan los libros y la literatura, estás en el lugar correcto. Si no te gustan, déjanos convencerte con reseñas, opiniones y recomendaciones. Yo soy Zach Bradbury y en este capítulo, mi amigo Alhazred Valdemar y yo hablamos sobre la calidad en los libros físicos de distintas editoriales. Damos consejos para saber qué libros comprar y cómo distinguir las buenas y malas ediciones. También hablamos sobre la calidad literaria de las historias y cómo perderle el miedo a los clásicos. Quédate en El Control de Calidad del Tío. Las mejores opciones para invertir tu lana, porque también eso es muy importante. Si tú allá afuera compras libros, es muy importante que sepas qué tipo de libros son los mejores, ¿no? Y no porque sean editoriales caras, quiere decir que son buenas. El caso de Penguin Random House, por ejemplo, ¿no? Es una editorial que no es barata, pero tampoco es de mucha calidad. El Disney de las editoriales es el Sí. emporio. Es el monopolio de las editoriales, por lo menos en parte de Europa, si no es que Europa y América. En Asia no estoy seguro, pero en Europa, todo en España, todo es Penguin Random House. Y pues aquí en Estados Unidos y en el resto de América, todo es Penguin. Entonces, y lamentablemente, Penguin, patrocínanos. Penguin, súper buena editorial. Súper buena editorial, por favor. Me encanta de bolsillo. No, tengo que decir algo. La verdad es que de bolsillo nos ha hecho favores interesantes. Ha habido obras que no publica ya nadie, que ha republicado de bolsillo y que son pues muy buenos. Por ejemplo, hace poquito reeditaron, no sé si fue un tiraje muy muy cortito, la verdad es que no lo sé, porque no he visto en ninguna librería lo he visto. Lo conseguí de hecho a través de un grupo de Facebook, mi copia de Battle Royale, que sería como... No inventes, ¿lo tienes? Sí, mira, por acá lo tengo, pero es como... No lo encuentro yo tampoco. Es muy difícil de encontrar, la verdad es muy difícil de encontrar. Es el origen de Hunger Games. Para mí The Hunger Games es la copia de esta obra maestra que está por acá. Espérame tantito, por favor. Mira, yo no he leído el libro. Y no he leído el libro porque no lo tengo disponible. Yo no leo en electrónico. Leí mucho tiempo en electrónico, pero pues no, la verdad mis ojos no. Traigo como 8 puntos de miopía en cada ojo. Ajá. Entonces, no leo en electrónico. Me lastima mucho la vista y por eso no he leído el libro. Pero la película, que no sé qué tan apegada esté al libro, pero la película está muy buena. Está mucho mejor. Está mucho mejor que los Juegos del Hambre, aunque los Juegos del Hambre sean 3 partes. Y aunque debo aceptar que sí me gustó la historia de los Juegos del Hambre, es como un retelling o una adaptación de Battle Royale. Es un refrito que quisieron hacer, se nota. Yo creo que es un plagio, así tal cual. Yo creo que es un plagio. Porque evidentemente la historia prácticamente ocurre lo mismo. Un grupo de jóvenes son enfrentados a muerte y solamente uno puede sobrevivir, ¿no? La diferencia es que esto sucede en Japón, en la novela de Koshun Takami, y es un futuro distópico donde ya la sociedad está harta del comportamiento de los jóvenes, ¿no? Se vuelven muy peligrosos. Entonces, para controlarlos, toman a los peores y los mandan a esta isla donde se van a matar. Y los Juegos del Hambre pues es prácticamente lo mismo, nada más que allí es una opresión por parte del gobierno, cuando también en la novela de Koshun es un gobierno represivo, ¿no? Entonces de aquí está Battle Royale y lo edita justamente Booklet, que es como de bolsillo. Sí, es como otra de bolsillo 2.0. Ajá, exactamente. Lo que me parece curioso de estas editoriales es que, por ejemplo, es que no es que uno desprecie una editorial, no es que querramos hablar mal de una editorial sino que
hay libros que te conviene conseguir en una editorial y hay libros que te conviene conseguir en otra editorial. Entonces, Sí, claro. obviamente, de bolsillo tiene un precio más módico que quizá otras ediciones de, por ejemplo, los libros de Stephen King, que de bolsillo ha sacado casi todo lo de Stephen King, pero también Plaza y Janés tiene muchos libros de Stephen King, entonces, pero cuesta más caro uno de Plaza y Janés que uno de bolsillo. Y si tú, por ejemplo, quieres, la trilogía de Mr. Mercedes en Plaza y Janés, probablemente ahorita ya no la consigas en Plaza y Janés, es más probable que la consigas de bolsillo, porque pues ya se acabaron los de Plaza y Janés y no creo que hayan hecho otra reedición en lo que estamos hablando. Entonces, pues depende mucho de cuál sea tu presupuesto, de qué es lo que busques. También depende mucho de qué libro te convenga comprar. Pero a veces, como lectores, nos conviene más gastar un poquito más en una edición cara que quizá comprarnos un solo libro en una edición cara, que comprarnos 3 libros en una edición barata. Creo que a veces vale más la pena. Definitivamente, y mira, la verdad es que yo creo que Plaza Janés tiene mucha calidad. A mí la verdad es que Plaza Janés me gusta mucho. La forma en la que edita sus libros a mí me gusta mucho. Creo que tiene mucha calidad también en el tema de ortografía y todo eso. El tema del papel también me gusta mucho. La encuadernación. Sobre todo los pastaduras son muy buenos, a mí me gustan bastante. Pero la verdad es que sí, Penguin Random House, Planeta aquí en los Méxicos, es el amo y señor de todos los bestsellers, ¿no? Y pues en esos bestsellers está el señor King. Desgraciadamente es la única forma en la que se puede conseguir. Me gustaría que hubiera otro tipo de editoriales que lo pudieran editar. Incluso, evidentemente, bueno, pues yo preferiría 1000 veces verlo editado en algunas otras como Acal o Alianza incluso, ¿no? Pero bueno, también son editoriales que tienen un corte un poco diferente, están enfocadas a temas más clásicos, a temas más de autores consagrados en temas pues ya un poquito más doctos y más temas culturales. Sí, y es que cada editorial tiene como que su temática. Por ejemplo, de bolsillo es puro bestseller. Pero, pues si tú te vas con... obviamente, si tú te vas con Penguin Classics, pues ¿qué vas a encontrar ahí? Pues puras cosas. Pura literatura clásica, puros escritores que ya se murieron todos. Pero vas a encontrar, por ejemplo, que es algo que no hace de bolsillo, vas a encontrar recopilaciones que, por ejemplo, de todos los cuentos de tal escritor, todo lo que escribió Poe, por ejemplo. Y ahí encuentras, y quizá no lo vas a encontrar como de bolsillo, lo vas a encontrar como Penguin Classic, pero pues es una opción económica que quizá otra editorial como, pues tú que compras mucho de Valdemar, quizá seguramente vas a encontrar muchas cosas de Poe, pero no es igual de económico que si compras algo de Penguin. Pues fíjate que mira, por ejemplo, este libro, el de Battle Royale, cuesta 9.95 euros, que es 268 pesos. Ajá. Ya por aquí hice el cálculo. 268 pesos con 65 centavos. Eso cuesta este libro. ¿No? Y si yo voy a Valdemar, por aquí tengo. Esta es mi copia de En las montañas de la locura, del Club Diógenes. Cuesta, no lo puso por aquí, pero bueno, cuando yo lo compré me costó como 215 pesos. Está más caro Battle Royale que En las montañas de la locura de Valdemar. Y Valdemar es 1000 veces mejor que Penguin Random House, ¿no? Sí, igual también tiene que ver. Lo que es que también cuando hablas de por qué es más caro, es la diferencia. Porque sí, Valdemar también incluye otras cosas que no es solo la historia en sí. Tú puedes decir qué cosas incluyen siempre los libros de Valdemar.
De hecho, sí, por supuesto, hay muchos que tienen pies de página donde te explican ciertas palabras, donde te explican cuáles son el contexto en el que se está escribiendo el autor, etcétera, etcétera. Evidentemente, obviamente, lo digo así porque este libro en particular es muy delgadito. Ujú. Son 174 páginas, 175 páginas. Y este de acá son 683 páginas, ¿no? O sea, estamos hablando de 400 páginas más ahí, aproximadamente. Pero a lo que voy es la calidad del libro. O sea, Valdemar se ocupa de prácticamente todo, desde la calidad del papel, desde la calidad de la encuadernación, el cómo está redactado, el que no haya ni una sola falta de ortografía en todos sus escritos, en que la forma en la que se traduce, aparte de los traductores que ocupan acá ellos, son traductores de renombre internacional. Incluso muchas de las obras que ellos tienen publicadas como recopilaciones son tomadas de otras ediciones que editaron grandes. Por ejemplo, St. Joshi es el gran conservador y el máster en temas de Lovecraft. Él lo sabe todo acerca de Lovecraft. Ha escrito varias, pues sí, ensayos acerca de la obra de Lovecraft y también se ha dedicado a recopilar en muchas ocasiones cuentos, tanto de Lovecraft como de personas que escriben acerca de él. Y, por ejemplo, hay una edición de Valdemar en la colección gótica que se llama Alas Tenebrosas, que son cuentos relacionados con Lovecraft, pero son de puras personas que hoy están vivas, o sea, que quisieron hacer como un homenaje a Lovecraft y hicieron esta edición. La supervisa él y es muy buena esa edición, me gusta mucho esa edición, ¿no? Entonces, si te vas a gastar una lana, esa edición está aproximadamente en 800 pesos, pero es algo de muchísima calidad, de muchísima calidad. Y es ahí donde a mí me da como cierta nostalgia o tristeza, por así decirlo, porque la realidad de las cosas es que este libro de Kosun Takami, el Battle Royale, es un muy buen libro y agradezco mucho que esté editado y que se pueda conseguir, porque es un libro que sí vale la pena muchísimo leer, pero también me hubiera gustado que la editorial, en este caso Penguin Random House, también se preocupa por ese tipo de cosas, porque hay veces que sí, o sea, tú estás leyendo y de repente te encuentras me platicabas el otro día, ¿no? Que hay un libro que tiene las páginas al revés y que aparte está descontinuado en la Pues numeración. el que te decía de Edgar Allan Poe, de cuentos completos, yo lo tengo en de Penguin Classics. Para empezar, bueno, que no sé también que si tengan un problema, porque para algunos puede ser un problema. Si tú te fijas, por ejemplo, aquí ya están medio amarillentas las hojas. No sé si se alcance a ver. Ese es un asunto de la imprenta, no de la imprenta, de la papelera. Cuando hacen el papel, le ponen un aditivo para que el papel ya no se haga amarillo. Por eso los libros antiguos se ven así, viejitos, porque no tienen ese aditivo. En general, los libros ahora deberían traer ese papel. No logro encontrar es que es un tocho, tiene 1300 páginas, no logro encontrarle las que están al revés. Pero haz de cuenta que está, no sé, llego a la 500 y tal, 590, y a la 591 ya no está la 620, y yo tengo que brincarme hasta lo que sería 620 para leer la 591. Lo que sigue el cuento. Ajá, voltear el libro, ponerlo de cabeza, porque aparte de que está pues que está volteado todo totalmente, como si agarras el libro al revés. Entonces tengo que leer esas páginas y ya entonces regresar y volver a ir a donde me quedé. Entonces es un show con ese. Y pues sí, o sea, está bonito la portada y todo, pero también la calidad en la que está impreso, pues sí deja a veces que desear después de un rato, porque, por ejemplo, ¿cómo se llama? ¿El lomo? El lomo se curveó, sí. Ya.
Y esto le pasa mucho a los libros de, por ejemplo, de bolsillo, los libros de suma de letras que están algo gruesos, también le pasa mucho, pues es que por lo general le pasa mucho a libros que están más gruesos, pero yo, por ejemplo, tengo unas ediciones de Fondo de Cultura Económica es de Ediciones Ciruela. Ajá. La trilogía de El Mundo de Tinta de Cornelia Funke. Y estos, si tú te das cuenta, está gruesecito. Tiene 700 páginas. Este es el... ¿No los has leído? Te lo recomiendo, está muy bueno. No los he leído. Y sobre todo si hay niños en la casa, está muy bueno. Pues, o sea, estas son 1000, estas son 700, más o menos, pero tú no ves que se haya hecho, que se haya curveado el... Exactamente. Entonces, la calidad con la que está pegado y todo, evita que ocurra eso, y a veces uno no toma en cuenta eso cuando es lector primerizo o cuando no tiene mucha experiencia. Uno se va con la finta, compra las cosas a lo mejor o más baratas o las que están más a la mano. Y no se espera uno a tener un consenso o no pide consejo de qué libro comprar. Y entonces a mí me ha pasado mucho que son libros que compro o que compré cuando empecé a comprarme libros y ahorita quizá están en mal estado, quizá necesito cuidarlos más que los otros porque se me pueden deshojar, porque se me pueden terminar de desdoblar todos o las hojas. Es que los enemigos de los libros, y hay un libro que habla al respecto, pues son el polvo, la humedad, la luz del sol, también te los decolora bien feo. Entonces hay libros que no necesitas cuidarlos tantísimo como otros, y si no sabes o si no te han dicho cómo buscar qué editorial imprime con más calidad, obviamente es el precio, pero si te vas con la finta vas a comprar cosas que a lo mejor no te van a durar tanto. Y pues cuando te encariñas como nosotros que estamos encariñados con el libro como objeto, porque yo considero que sí lo estoy encariñado con el libro como objeto. Si te encariñas con un libro que se te puede echar a perder rápido, pues te duele. Y te duele lo poco o mucho que te hayas gastado en él. Entonces, si te va a pasar eso, pues mejor gasta un poquito más, pero compra algo de calidad. Sí, claro, y también obviamente tienes que ser muy... Yo sé, y yo creo que exactamente a todos los que nos gusta el libro como objeto, que somos fetichistas de libros, siempre que vamos a comprar libros, ya sea a una librería, a alguna librería de viejo, a Gandhi, a Sanborns, a donde sea, donde quiera que haya libros, pues evidentemente queremos más de uno, ¿no? Queremos todos de ser posible. Bueno, los que valgan la pena, ¿no? Pero a veces no te puedes decidir porque obviamente el presupuesto que tienes no te da para comprar muchos, ¿no? O incluso puede pasar, y me pasaba a mí también muchas veces. Yo iba y decía, bueno, están estos dos, quiero los dos, pero solo me alcanza para uno. Entonces, también tienes que ser un poquito más selectivo y decir, bueno, yo quiero este libro porque es de mi autor favorito, porque es la historia que quiero leer desde hace un montón de tiempo, no sé. Y está en estas editoriales, ¿no? Está en esta que está súper caro y está en esta que está bien barata. Porque también eso pasa mucho, sobre todo con autores que su obra ya es libre, como Poe, como Lovecraft, como Conan Doyle, no sé, cualquiera de esos autores sí, que ya... hay muchas editoriales que tienen sus ediciones porque no hay derechos, no puede pelear la familia o los descendientes, no pueden pelear regalías por esos libros, ni derechos, ni nada. Exactamente. No, les sale más barato editar esos libros que editar un libro de Stephen King, que todavía no se muere y que aparte tiene 10 años que se escribió. Y aparte que es una persona que cobra muy bien los derechos, ¿no? Entonces, sí. Entonces, por eso es que van a ver también en muchos autores el mismo autor repartido en diferentes editoriales. Y hay editoriales que se ven muy bonitas, que tienen unas ediciones súper padres, y de repente ves el precio y dices, ¿cómo es que este libro cuesta, no sé, 100 pesos? Y ese librito de allá, que dice Valdemar, que es así súper pasta blanda, cuesta 400 pesos, ¿no?
Bueno, la relación está en el tema de la calidad de la edición. Porque una cosa es que sea bonito y otra cosa es que el libro esté bien hecho. Tienes que verificar la ortografía, tienes que verificar cuando una página termina de una página a otra, tiene que ser en sílabas, es decir, no puedes terminar, si por temas de espacio debes cortar una palabra, ese corte de palabra debe ser en sílabas para que a la siguiente página no cueste el poder avanzar. O incluso más cuando es una página, la página siguiente. Porque evidentemente tú conforme vas leyendo, si tú no tienes en tu cabeza lo que sigue, te vas a parar de leer. Y eso evidentemente, si estás leyendo en voz alta, pues no se ve nada bien. Eso es parte mismo del libro, que puedan darte predicciones de lo que continúa en la siguiente a través de una forma correcta de acomodar el texto en el libro. Entonces, eso no lo va a hacer cualquier editorial, porque eso cuesta mucho dinero. Necesitas personas especializadas que se dediquen a hacer la correcta sintaxis del libro. Incluso dependiendo del formato y el tamaño del libro, es conforme se van acomodando este tipo de obras. Eso es algo que también mucha gente no ve. Que detrás de un libro no es solamente que digas, yo quiero hacer un libro, quiero tener mi editorial, voy a agarrar los PDFs que me descargué de internet y los voy a imprimir todos y listo. O sea, no, no es así. Hay un trabajo y hay una cantidad de personas que trabajan atrás de un solo libro para que salga bien. En realidad hay por lo menos unas 10 personas involucradas, además del escritor, en la publicación de un libro. Pues si se saltan alguna de esas personas, que son como un paso de cada una de las... Sí, o sea, podríamos generalizarlo como de la edición del libro. Pues si te saltas uno o evitas hacer un trabajo de esos, pues el libro va a salir con menos calidad. Y si hay otra editorial que a lo mejor sí pone esos 10 aspectos, los cuida bien, y esas 10 personas trabajan en esa edición de ese libro, obviamente pues va a tener más calidad. Porque pues cuando le cargas el trabajo a una sola persona, obviamente no puede hacerte tanto. Y esos son los libros que también pues le venden a uno pues más baratitos. Una cosa que a mí me gusta de los libros o de ciertos libros es que cuando los consigues por un precio pues económico, pues no obtienes más que la novela y ya. La novela, la historia, fin. Si acaso al final te dice, estas son otras obras del autor, y te da una sinopsis de las obras. Sí, por ejemplo, ese libro de Katzenbach es así. Es pasta dura, es de ediciones B, de Grupo Z. Uh-huh. Creo que ya no salen así, porque esta edición es viejita. Esta edición es del... Ahí te voy a decir de cuándo. Mira, este es de 2003. Entonces, 17 años. Pues creo que fue la primera edición, sí. Entonces, ya ni siquiera tiene el mismo logo que usa Ediciones B. Ya, si te fijas, la B es otra. Uh-huh. Y la de Ediciones B de ahorita, pues es esta. Ay, sí. Es esta. Pero esta, aunque es de pasta dura y uno se puede ir de bruces con que es de pasta dura y todo, si tú la compras ahorita porque la veas más barata, no vas a encontrarte nada más que ya empezó el libro. Y ya, abres una página en blanco y ya empezó el libro. Y se termina y al final es eso que te digo, más libros del autor. Y ya te dice que otros libros ha escrito Katzenbach. Y si tú compras ahorita un ejemplar de El psicoanalista, que es este libro, si tú compras ahorita un ejemplar del psicoanalista, a lo mejor te va a venir con alguna introducción hecha por el mismo escritor, o hay una edición especial que viene ilustrada, trae extras. Obviamente esa te va a costar más caro, pero te permite conocer un poco más al autor. Por ejemplo, hay un libro de Margaret Atwood que se llama El cuento de la criada, que últimamente ha estado muy en boca de todo el mundo por dos cosas. Primero, por una serie, que la serie así se llama, El cuento de la criada. Y ese libro lo sacó Salamandra en español. Creo que no lo habían editado antes, hasta donde yo sé. Es la primera vez que se edita. Pero incluye, como
ese libro lo escribió en los 80, la señora Margaret Atwood. Y pues en español creo que va saliendo hasta ahorita, pero mucha gente lo toma como si ella asumiera o estuviera prediciendo un futuro que no se ve muy disparatado ahorita. Ahorita vemos ese futuro como muy cercano porque es una sociedad distópica en donde el gobierno se torna muy autoritario y tiene a la mujer sumamente oprimida, y entonces hay muchas personas, sobre todo feministas, que dicen que es un libro feminista. ¿Qué pasa cuando tú tienes un libro que está editado quizá con una introducción por el mismo autor o por alguien que lo conoció, o que incluye notas al autor? Entonces tú conoces qué quería decir el autor con su obra. Y Margaret Atwood contesta tal cual que su libro no es una obra feminista, no aclara que no apoya el feminismo, no apoya el feminismo desde el punto de vista de que la mujer siempre es una víctima y que nunca puede hacer nada al respecto. Tampoco dice que esté en contra de la religión, sino que ejemplifica el hecho de que cualquier gobierno autoritario se vale de algún sistema de creencias para ejercer su autoridad moral. Entonces, y mucha gente dice que no, que el cuento de la criada es una novela ultra feminista y que el cuento de la criada es una novela que habla en contra de la Biblia, y la misma escritora te dice que no. Y hay otras ediciones en donde tú puedes aprender más sobre el autor y sobre lo que él quería hacer con su obra, porque personas estudiosas se preocuparon, mejor dicho, la editorial se preocupó porque una persona que sabe del tema escriba al respecto. Entonces, si tú te consigues esos libros, te van a conseguir más caros, a lo mejor te van a salir más caros, pero vas a aprender un poco más que solo la historia, y pues ese acervo ahí lo vas a tener, y te aseguro que por lo menos en una conversación va a poder salir a relucir tu conocimiento, y cuando no, son cosas que a uno le sirven para poder tener una idea correcta de lo que la obra quería hacer. Sí, yo creo que es súper importante eso. La verdad es que por ahí algunas veces he visto muchos comentarios, sobre todo en Facebook, que comentan de que, bueno, pues sáltate el prólogo y vete directa al libro. Y la verdad es que no, o sea, no tienes por qué hacer eso. El prólogo está ahí por una razón. Y justamente es porque a veces el autor, o lo que vas a leer, necesita que te pongan en contexto para que entiendas de qué va el tema, ¿no? De cuáles son los objetivos del autor. Incluso, como dices, a veces el mismo autor se da a la tarea de poner una introducción a su misma obra, y en eso también puedes encontrar cierta información de mucho valor, no nada más al respecto de lo que vas a leer, sino también de cosas históricas que pasaron. Hay una edición que tengo por ahí de Papa Gadot, se me fue el nombre, pero bueno, habla de todo el contexto histórico en Francia donde fue escrita la obra, ¿no? La Revolución Francesa, las decapitaciones de la burguesía, todo ese tipo de cosas que fueron orillando al autor a hacer su obra con ciertos tintes enfocado a cierto objetivo, aunque si bien estamos hablando de literatura de ficción, de fantasía, el contexto histórico es muy importante, y es que eso es algo también súper interesante. Evidentemente cualquier ficción que pueda ser escrita o plasmada en una película o en una obra de teatro siempre tiene que ver con la realidad, y la realidad es claro, la de la persona que lo está escribiendo. Entonces, los prólogos ahondan mucho en ese tema, ¿no? Te dicen, bueno, cuando vas a leer a Wilde, ¿no? Wilde era una persona, para empezar, yo mucho tiempo creí, cuando era más joven, yo creía que Oscar Wilde era inglés, y de repente me compro un libro de Aguilar, uno chiquito, ese de aquí que tengo, de hecho por acá, es que es El crimen de Lord Arthur Bale, y aquí dice que Oscar Wilde, pues evidentemente no es inglés, sino que es irlandés. Entonces, a pesar de que pues evidentemente es la misma isla, son cosas diferentes, ¿no? Son ideologías distintas. Son, ¿cómo se llama? Contextos diferentes.
Exactamente. En los que sé. Ajá. Y entonces también, por ejemplo, mucha gente sabe que Oscar Wilde era homosexual, pero sin embargo tuvo esposa, tuvo hijos, Ujú. vivió acosado una vez que decidió destapar su condición de homosexualidad. Lo metieron a la cárcel, muchas de sus obras peligraron en no ser publicadas. El retrato de Dorian Gray, de hecho, lo llevó a la cárcel por la forma tan hedonista en la que hablaba, pero en el prólogo te das cuenta de por qué lo escribió así, ¿no? De cuál fue el objetivo de Wilde, de desafiar incluso a la propia autoridad inglesa en ese momento que regía la forma de que debía escribirse una obra o no. Y Oscar Wilde dijo, yo no voy a hacer eso, yo voy a hacer lo que a mí me gusta hacer y voy a plasmar en la obra que yo estoy escribiendo mi visión personal del mundo. Y entonces es cuando, una vez que empiezas a leer la obra, te quitas de todos esos prejuicios lingüísticos que mucha gente tiene de, es que yo no leo a Poe porque su forma de hablar es muy rebuscada. O yo no leo a Lovecraft porque Lovecraft ni le entiendo lo que dice, ¿no? Y no sabe explicar absolutamente nada. Pero cuando entiendes el contexto de dónde y cómo fueron escritas dichas obras, vas a entrar mucho más informado al autor, porque además es importante esto. Cuando a una persona le gusta un autor, a lo mejor te dedicas a estudiarlo, lo interpretas y te vuelves un experto, ¿no? Y a lo mejor cada que leas un libro vas a saber de qué va. Pero si no lo eres y eres una persona que empieza a leer ese tipo de autores que son de mucho tiempo atrás, sí es importante que sepas el contexto histórico en el que fueron escritos, porque no es el mismo lenguaje. Mucha gente me dice, es que a mí ni me asusta, o sea, a lo mejor no te asusta, no te asusta porque te estás acostumbrado a algo más gráfico, ¿no? Estás acostumbrado Sí. a ver tripas, a ver descabezados, pero tanto Poe como Lovecraft, como Dunsany, como Howard, como Hoffman, todos ellos hablaban de un miedo más interiorizado, de lo que la persona sentía, de la angustia de las personas, del sentimiento humano, de la naturaleza Y humana. precisamente por eso es necesario que uno lea tanta descripción y que uno le preste tanta atención a las descripciones. ¿Por qué? Porque es lo que te genera el ambiente que te hace sentirte de la manera que el escritor quería. No había otra manera para ese entonces de que el escritor pudiera comunicar ese sentimiento, por eso tienen que ser tan descriptivos. Pero en realidad es la manera que tiene de introducirte hacia ese sentimiento y de que termines teniendo miedo o de que termines sintiéndote asustado. Pero pues los lectores de ahorita estamos muy acostumbrados a conocer o a saber el ambiente en el que vivimos, y las novelas que leemos ahorita están tan ambientadas en la actualidad, pues no se nos dice más que pues entró a su casa. ¿Cómo era la casa? Te la puedes imaginar como quieras. Pero cuando tú lees una obra de Poe, cuando lees algo de Lovecraft, te va a describir cómo era la casa, qué tan grande era, quizá cuántos pisos tenía, en qué cuarto se encontraba, distancia estaba él de tal o cual objeto, también qué tantos objetos rodeaban la habitación, y todo eso a lo mejor se le hace aburrido a un lector de ahorita, pero es lo que hace para establecer un contexto en el cual te puedas adentrar en los sentimientos del protagonista de la historia. Entonces, y si aparte tú crear lo una ignoras atmósfera. todo eso, ándale, ajá, te crea esa atmósfera, y si tú lo ignoras, obviamente pues no te va a dar miedo porque pues lo estás leyendo así nomás por encimita y no te estás dejando llevar. Sí, aparte, por ejemplo, yo he visto algunos de los cuentos que ahora son clásicos, como por ejemplo o las historias, novelas de King, y la mayoría sí recurren mucho al tema gráfico, al decir, al hablar de gente destripada o descabezada, o asesinatos muy gráficos. Eso es lo que pasa ahora, ¿no? Acostumbraron a los lectores de hoy a que el miedo tiene que llegar a través de la brutalidad. Y evidentemente el lenguaje gótico lo que hace es ser un lenguaje hermoso por sí mismo, que describa cosas y que el miedo llegue a través de la propia existencia del ser humano, ¿no? De que tú te veas enfrentado
a algo que no conoces, que está completamente fuera de tu entendimiento, y que sientas esa angustia, que te pongas en los zapatos de esa persona, que seas empático y que tú te vayas y te transportes a través de toda esta descripción que mucha gente dice que es innecesaria, que para mí es algo completamente aberrante que digan algo así, pero, o sea, ¿de qué mejor manera tú puedes adentrarte en este miedo que las personas sienten si no es a través de una descripción bien detallada de todo lo que pasa, ¿no? De las paredes, de los aromas, de de los sonidos incluso, ¿no? De que te describan como había un clac clac de las gotas de agua que caen por ahí, no sé, todo ese tipo de cosas te van adentrando en la historia, te meten en la historia, es tomar el libro y viajar, o sea, yo he visto por ahí un montón de imágenes en Facebook que incluso digo, ¿cómo es posible que, de verdad, cómo es posible que la gente ponga ese tipo de cosas y ni siquiera se dan a la tarea de leer libros con estas características, ¿no? Sí. Leer es una te invita a ver mundos nuevos, ¿no? Sí, y es que mucho de lo que vemos ahorita es a causa de... Es que tienen que ser llamativa la lectura o más simple de asimilar para el lector ordinario. Porque, por ejemplo, Asimov decía en un artículo que él escribía para una revista que se llamaba, no sé si todavía se escriba, Newsweek, en 1980. Él decía que nos estamos quedando sin gente que lea, a tal grado que antes los anuncios o los avisos en la carretera decían palabras y eran lecciones básicas de lectura para principiantes. Entonces lo primero que se aprendía una persona que estaba aprendiendo a leer, un niño o un adulto, lo que fuera, era pues lo que decía el anuncio de la carretera. Pero ahora que están quitando todos los anuncios con letras y que solo quedan dibujos, entonces la gente le da más flojera leer y ya ni siquiera eso puede hacer. Entonces la lectura pasa a un segundo plano y uno le pone muy poca atención. Por esa simpleza que se busca hacer siempre, que todo sea más simple y todo sea más simple, nuestra idiosincrasia nos impide pues empezar a leer tanto o tantas descripciones, palabras que quizá tengamos que buscar en el diccionario. Ya no las queremos leer. ¿Por qué? Porque no las usamos comúnmente, porque hemos estado simplificando tanto nuestro lenguaje que no nos interesa, porque pues si utilizamos esas palabras no nos va a entender quien nos escuche tampoco. Yo creo que por ahí va el hecho de que estas novelas vayan haciéndose más y más simples a la hora de hacer una descripción y se basen más en una relación amorosa, algo sentimental o algo más genérico. Todavía no puedes ponerle el nombre que quieras, pero sí es por eso, porque nos vemos o nos hemos estado orillando al hecho de que todo se simplifique y por eso se ve así. Pero igual yo creo que como lectores debemos de perderle el miedo a esos escritores que por algo están allí, por algo se editan tanto y por algo perduraron, porque hay muchos otros que pues ya no se oye de ellos, pues a lo mejor sí tenían algo importante que decir, pero no llegó a tanto su mensaje. Y estos escritores como Lovecraft, como Poe, que a pesar de que son tan descriptivos y todo, aún se siguen leyendo, bueno, por algo es. Y creo que como lectores deberíamos perderle un poco el miedo a eso, y nos va a dejar algo muy chido, porque pues entonces aprendes que los libros tienen una calidad más allá de solo la historia que te está contando. Volvemos a lo mismo de que el libro como objeto puede tener cierta calidad, la historia puede tener cierta calidad, y es eso, o sea, perderle el miedo a dejar esos libros en el estandarte de que son los clásicos y que son inalcanzables, ¿no? O sea, están disponibles para todos y todos podemos leerlos, nada más hay que ponerle tantito esfuerzo. Y yo creo que de verdad es súper importante que los leas, porque esos libros hablan de algo. Para empezar, evidentemente, el estándar de calidad que tienen es algo muy, muy importante,
La gente que se dedicaba a hacer literatura antes se dedicaba a hacer eso, literatura, como arte, como el arte de hacer literatura. Se esforzaban en hacer que sus libros tuvieran la belleza que debe tener una obra literaria, ¿no? Porque obviamente es gente que venía inspirada de leer a Platón, de leer a Molière, o sea, a todos los grandes autores que han hecho historia por la belleza de la forma en la que escriben. Los grandes pintores, los grandes músicos han hecho lo mismo porque se han esforzado en la calidad de sus obras. Y eso refiere en la influencia que tenían, de dónde sacaron esas ideas para compararse a sí mismos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy? Hoy le estamos dando un libro a una persona que es joven porque creemos que es joven, entonces no puede acceder a los libros al Quijote de Cervantes, ¿no? O no puede leer Madame Bovary de Flaubert, o no puede leer El Señor de los Anillos de Tolkien porque son lecturas muy pesadas. No, o sea, lo estás limitando, y una persona joven no es una persona estúpida, que es algo que yo siempre he dicho. O sea, no porque sea un niño no va a poder leer a Conan Doyle, no porque sea niño no va a poder leer a Julio Verne, no porque sea niño no va a poder leer incluso hasta Molière. O sea, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Cuando me dicen, es que son jóvenes y les estamos acercando a la literatura, le digo, a ver, o sea, no. Mozart a los 9 años escribió la primera sinfonía. Tenía 9 años cuando escribió su primera sinfonía. Y lo hizo porque sus padres jamás lo limitaron. Nunca le dijeron, como eres niño, eres tonto y no puedes hacer una sinfonía ahorita. O sea, no. Le dijeron, tú puedes, tienes las capacidades, aquí está, hazlo. Es lo mismo con la literatura. La literatura juvenil está ahí porque la industria la vende. Y te vende la idea de que de esa forma tú los vas a acercar a la literatura real. Pero no es cierto. Yo no conozco ni una sola persona que haya empezado a leer literatura juvenil y que hoy esté leyendo literatura de calidad. Y no me refiero nada más a literatura fantástica. O sea, yo no he visto a nadie que haya leído, no sé, Hush Hush en su juventud y que ahora esté leyendo a Camus, o que esté leyendo a Sartre, o que esté leyendo a Nietzsche, o que esté leyendo a Cioran. A nadie le conozco así, porque no te acerca a la literatura. De hecho, te aleja de la literatura, te vuelve una persona poco crítica, te vuelve una persona poco imaginativa, casi, es decir, conoces muy poco del lenguaje, por así decirlo, porque aparte es un lenguaje bien sencillo el que ocupan, justamente con la intención de hacerlo bien digerible, de que la gente lo compre y de que las personas se queden con esa idea de que porque el simple hecho de ser un libro ya por eso le transfieren el estatus de decir definitivamente es algo bueno. Definitivamente podemos aprender algo diferente de cada libro, pero hay libros que te enseñan más que otros. Y por ejemplo, por eso cuando tomas un curso de escritura, te preguntan qué es lo que tú quieres escribir. Si tú, por ejemplo, quieres escribir lo que se llama lo que podríamos conocer como narrativa, que es como el género más literario que se hace comercial, pero es menos comercial que por ejemplo la novela, es diferente. Quizá te hablan de este contexto, de las grandes obras, de los grandes escritores de antes, de lo primero que se escribió, de las epopeyas, de las comedias, te hablan de todo eso. Pero cuando tú quieres escribir novela, pues evidentemente pues ya no te van a decir no, pues mira, ni siquiera te van a decir, no, mira, Shakespeare, no. Te van a decir, ¿qué quieres escribir? Pues pues quiero escribir romance. Pues hay un montón de novelas en la tele, como de qué se te ocurre que sea. Y yo asistí a un curso, te lo digo porque yo asistí a un curso el año pasado, y es eso lo que nos decían. El instructor nos decía, es que miren, hay que diferenciar cuando estamos hablando de literatura, cuando estamos hablando de narrativa, por ejemplo, decía él,
que hay una... puedes tú categorizarlo de la manera que quieras. La manera que a mí me la enseñaron fue esta, por eso lo digo así, pero hay muchas categorías. Cuando estás hablando de narrativa, puedes hablar de literatura más seria. Cuando estás hablando de novela, estás hablando de literatura con menos seriedad, más consumista. Entonces, ese es el problema. A lo mejor la novela nos aleja de la literatura en realidad, de algo que representa un esfuerzo mayor, y por eso pues no nos acercamos a ello, porque seguimos consumiendo lo mismo. No quiere decir que no haya ideas originales o que no haya en realidad. Y hay una frase que me gustó de un libro que leí hace poco, que era justo lo que estaba buscando. Dice: los artistas nos sentamos sobre un montón de restos que tienen 10.000 años de espesor. Buscamos y rebuscamos, y algunos lo hacemos brillantemente, pero no es más que un refrito deslumbrante. Y me hace pensar que, bueno, allí habla de un hombre que era un poeta, pero perdió su capacidad de hacer poesía por cosas extrañas. El libro se llama Al final del arco iris, de Bernard Bing. Pero sí hace esta reflexión de que a lo mejor podemos sentir que ya se escribió todo, pero en realidad yo siento que es que queremos creer que ya se escribió todo y no queremos esforzarnos para escribir algo mejor o algo nuevo. Quizá sí, la estructura pueda ser la misma. Sí, o sea, quizá vas a hacer algo similar, pero tienes que buscar algo que le haga el cambio, algo que represente un avance. Por eso nacen los géneros literarios, por eso evidentemente puedes ver que Stephen King basa mucho de su horror en lo que ha leído de Lovecraft. ¿Por qué? Porque no es un género que Stephen haya comenzado, sino que es un género que empezó de antes de él, y de ahí le pone su toque, ¿no? Pero no puedes decir tampoco que novelas como tú decías, como Hush Hush, mira, por ejemplo, La Quinta Ola, que es un libro que yo me leí, no te presenta ninguna idea acá muy novedosa. Es literatura como para pasar el rato, pero como ciencia ficción yo no lo dejo. No es ciencia ficción, se centra muchísimo. Ya lo único que te ponen es el romance de la chica con el chico. Pues algo pasó ahí alrededor, pero es que mírala cómo se ve, y mírala cómo él lo mira, cómo él la mira. Y creo que nos centramos mucho en eso y pensamos, los lectores jóvenes, cuando nos exponen a eso, nos hacen pensar que eso es todo lo que hay, y quizá necesitamos como que ese empujoncillo a que nos digan, no, mira, quizá ese libro que tú leíste, hay una temática similar en este otro, pero es más profundo de este lado, y recomendarnos algún otro libro. ¿Qué libro me recomendarías tú si yo, por ejemplo, te digo que me gusta la fantasía, que me gusta el terror, pero yo nada más leo a Stephen King? ¿Que te gusta el terror, pero tú solamente lees a Stephen King? Ajá. Bueno, pues a Clay Barker, definitivamente. Libros de Sangre. Es un terror que, si bien no está ambientado en la época victoriana, que es el tema de de todos estos libros góticos, que por la situación del lenguaje mucha gente les rehuye, que desde mi punto de vista es una tontería, no deben hacer eso, pero bueno, si lo hacen, yo le recomendaría a Clay Barker el Libro de Sangre. Es increíble la forma en la que este compa describe ahí las cosas. Es maravilloso leerlo, de verdad. O sea, no lo puedes dejar de leer. Te da muchísimo miedo, pero aún así no puedes dejar de leerlo. Son historias que rayan en lo grotesco, son historias que rayan en lo gore incluso. Hay muchas características sexuales involucradas en el tema. Hay de esta forma de la descripción misma de las rarezas, por así decirlo, de la humanidad, enfocadas al tema del terror. Es muy bueno, muy, muy bueno. Y además te transporta a esta dimensión. Es como si fuera una dimensión desconocida.
este mundo paralelo que ocurre de repente a unas personas que tuvo la mala suerte de cruzarse por este portal dimensional, digámoslo así, y le transporta a un mundo completamente lleno de desorden, de caos, de horror. Hay un cuento en particular que se llama Lo Prohibido, de ahí sacaron al Candyman, donde todo el asunto empieza desde un punto de vista de un barrio pobre y se va desarrollando como una obsesión. Es una obsesión de poder encontrar el meollo del asunto, de poder completar un ciclo, pero a su vez el mismo ente, este ente que está detrás de la situación, obliga a las personas que se topan con esta localidad, por así decirlo, con obsesionarse a tal grado de que se conviertan en sus tributos, ¿no? Y al final te das cuenta de que no hay forma de escapar de una situación así. Y tú como lector le dices al protagonista así de, oye, güey, o sea, despierta, ¿no? Estás mal, te vas a morir, güey. Pero la historia continúa, entonces te involucra de una manera en donde tú dices, yo desespero, porque estoy aquí leyendo las palabras y no puedo hacer nada. Y estás temeroso de lo que va a pasar, porque es un cuento en particular que yo creo que lo hizo con toda la intención de que pudieras saber cómo acaba antes de que termine. Pero el hecho de saberlo... Quieres sacar a Al exactamente antes de que le pasa eso. El hecho de saberlo es un elemento para que tú te aterrorices. Y dices, eso es magia para el lector. Cosa que difícilmente Stephen King hace, ¿no? Pero sí, definitivamente yo te recomendaría el Libro de Sangre de Clive Barker, en particular ese cuento, Lo Prohibido. Y hay otro que también me gusta mucho que se llama La Política del Cuerpo, que es una historia bastante bizarra. Ese sería el calificativo que yo le pondría. Ajá. Hay es como si de repente un día te levantaras y viajaras de nuevo a esta dimensión desconocida y que todo está hecho un reverendo despapalle. Tus manos ya no son tus manos, se vuelven en contra tuya, ¿no? Las manos tuyas y las manos de todo el mundo como si fuera una enfermedad. Al grado de... hay una escena que me gusta mucho en el libro, donde... no es un spoiler porque pasa casi al principio del cuento. El tipo, el protagonista que nos va a guiar durante toda la historia, está súper enamorado de su esposa y sus manos lo saben, pero las manos ya tienen conciencia propia. Entonces toman a la esposa de este tipo y la asfixian enfrente de él. Pero él no puede hacer nada, él está llorando, así diciéndole, y la esposa aparte viéndolo, ¿no? Así de, ¿por qué me haces esto, no? Pero el güey no lo está haciendo, son sus manos. Sí, y así llorando, le dice, es que no soy yo el que te estoy matando, ¿no? Y al final de cuentas, pues se muere. Entonces, bueno, pasan muchas cosas, pero la idea es esa, que te involucran en una historia y que cosas que son completamente normales, por así decirlo, para ti, o sea, como tus manos, como un graffiti, como lo que sea, es algo que tú comúnmente ves. De repente Barker lo toma y lo vuelve bizarro, lo vuelve grotesco, lo vuelve aterrador. Y es algo fresco aparte, porque también es un libro que se escribió en los 80s. Es algo bien reciente. El lenguaje no es para nada así súper rebuscado. Tomando en cuenta tomando en cuenta que yo soy un lector, y como te dije en el ejemplo, yo soy un lector que solo ha leído Stephen King, están en un contexto similar, porque pues Stephen también escribió mucho en los 80 y pues sí es muy reciente. Digo, no tendría dificultad, o no me parece que tendría dificultad en leerlo, porque pues que es contemporáneo con las obras de King. Exactamente, y la verdad es que yo creo que es una obra genial, la verdad. Desafortunadamente es muy complicado conseguir esos libros. Ahorita no tanto,
pero yo creo que en un futuro próximo, yo creo que sí ya va a ser muy difícil. Valdemar los apenas los editó en 2 tomos, en 2 tochotes, por aquí los tengo. Y es Sí, ¿es completa la? sí, es gótica. Este es el 1. Oh, no, sí. El otro lo está por está ahí al ladito. Este de aquí es un ilustrador súper bueno que se llama Santiago Caruso. Ilustra solamente cosas de terror. Tiene luego, yo creo que deberíamos de hacer un capítulo donde podamos quizás colgar algunas imágenes sobre ilustradores. Hay unos muy buenos y Caruso es de mis favoritos. Pero aquí, por ejemplo, justamente vamos a encontrar esos cuentos que te digo, que es en el volumen 1. Y estos en particular son buenísimos, buenísimos. Si se los topan, de verdad, no duden ni tantito en comprárselos. Estas ediciones son caras. Sí están alrededor de 800 pesos cada una, son 1600 por las dos. Pero la verdad es que pero mira, lo vale, lo vale. Estaba viendo una, ¿cómo se llama? Bueno, hablando del libro de Stephen King, quizá había una hora que salió la segunda película de It, la segunda parte de la nueva película de It. Había un box set de Stephen King que costaba 1,300 pesos. Uh-huh. Y traía 4 libros. Traía It y traía otros 3, no me acuerdo cuáles eran. Sí, y la cajita así bonita y todo. Y creo que traía hasta una playera. Uh-huh. Hablando de que pues eso es lo que te ofrece además, como que la playera y la cajita bonita, porque el libro es el de bolsillo. Uh-huh. Es el mismo, no trae nada más. Y hablando sobre esto de la calidad en el libro y en la edición, evidentemente te conviene más ponerle otros 300 pesos y comprarte 2 libros de este escritor con una calidad, una traducción tremenda, con unas ilustraciones excelentes y con una calidad de libro perfecta, porque pues el libro es de pasta dura, es de un buen tamaño. ¿Cuánto miden los libros de Valdemar? De Gótica? No estoy seguro, pero sí son altitos. Porque no es un libro que agarres fácil con una mano como para traerlo. Ese es un inconveniente, quizá sería el único inconveniente que yo le veo. Esas ediciones yo no las traería en el transporte público. No, para nada. Eso es no. Justamente por eso Valdemar, o sea, tiene varias como subsellos, ¿no? Uno de los sellos es Gótica, tienen otro que se llama Insomnia, que por ahí tengo también varios libros de Insomnia. Tienen otro que se llama no me acuerdo cómo se llama. Intempestiva. Y van cambiando de formato, pero la versión de bolsillo de Valdemar es el Club Diógenes. Eso sí te los puedes llevar súper cómodos en tu mochilita y uh-huh. Ya no hay ningún problema. Pero no, definitivamente Gótica es para que lo leas en un lugar donde puedas estar sentado y cómodo. Y apoyado los 2 brazos. Y apoyado los 2, porque sí, hay algunos tochotes que sí, como los... Oh. ¿Ese cuántas páginas tiene? Tiene 700... No, sí es un tocho. No, es que por el tamaño que tiene, y si tiene más de 700 páginas, no, olvídate. No, perdón, 669. Es que sí me estaba yendo con los apéndices. Mira, por ejemplo, esto de acá. Ajá. Stop. Ok, sí. No, hombre. Entonces, te digo, o sea, yo creo que hay que buscar la calidad en el libro de las 2 formas, ¿no? Como conclusión a lo que estamos platicando. Sin querer, pues abarcamos estos 2 temas. Que el libro tiene una calidad como objeto, y que el libro aparte tiene una calidad como novela. La novela en sí tiene una calidad y hay que buscar acercarnos a la literatura más seria. No hay por qué tenerle miedo en realidad a los clásicos ni están allí y han perdurado porque pues hay que leerlos, por eso han estado allí. Si fueran tan olvidables, pues no los veríamos todavía. Yo te aseguro que un ejemplar de La Quinta Ola, por ejemplo, de los Juegos del Hambre, de aquí a unos 50 años no van a ser joyas buscadas con tanto ahínco como tú buscas ahorita un ejemplar de Barker o de Poe o de... No lo van a hacer. ¿Por qué? Porque definitivamente no. La literatura, o sea, la literatura es diferente
no es la misma calidad. No trascienden, Entonces, el libro no tiene son obras eso. que van a Exactamente. trascender porque no tienen ningún mensaje que realmente se mezcle con el alma de la humanidad como tal. O sea, Ujú. justamente lo que hacía Poe era una persona que desentrañaba esas sensaciones del ser humano, esas tristezas, esos miedos, eso que te hace a ti ser una persona, ¿no? Entonces trasciende por eso, porque te identificas con la obra del autor. Y Y hay que reconocer que hay libros que tocan a la humanidad de tal manera que trastornan el subconsciente de todos. Por ejemplo, la Divina Comedia es la culpable de que tengamos la idea de que la mayoría de de las personas, no es mi idea personal, pero de la idea del infierno que tienen la mayoría de las personas. uh-huh, De este infierno que se divide en niveles y que, o sea, toda esta idea es una idea que se tomó desde ese libro, uh-huh, no está en la Biblia. Y pues quienes afirman leer la Biblia y tienen esta creencia, pues es gracias a este libro y no se han dado cuenta quizá porque no lo han leído. sí, Pero exactamente. hay literatura que toca que toca de tal manera a la humanidad que afecta a grados en que aquellos que no tienen acceso a esa literatura también se ven afectados. Y son los casos a los que más deberíamos de acercarnos porque por algo lo hicieron. Entonces deberíamos de perderles el miedo y también pues conseguir ediciones que valgan la pena. Sí, sí, exacto. Ediciones que no solamente te den la historia, sino que te den un plus en cuanto a su hechura, cómo se hizo el libro y también en cuanto a lo que contiene además de la novela, Exacto. el trabajo que hay detrás. Hay muchos Bueno, pues que esa es tienen... mi conclusión. Sí, exacto, y yo concuerdo completamente contigo. La verdad es que ediciones que tienen apéndices, que tienen un buen prólogo, que tienen un buen epílogo, que tienen anotaciones, que son anotadas, que son comentadas, son ediciones que realmente valen la pena porque te van a ayudar a entender al autor, a su obra, y vas a disfrutarlo mucho más y te vas a volver una persona mucho más te va a gratificar más como lector el conocer esa parte de la historia que trasciende un poquito a la propia redacción del autor como tal, y que te va a dar también la pauta de poder conocer un poquito más, porque a lo mejor va a pasar mucho que algunas ediciones anotadas vas a encontrar donde dice, bueno, aquí el autor tomó esta idea de, no sé, de la obra tal de Lord Byron, ¿no? Ay, cabrón, ¿quién es Lord Byron? ¿No? Pues puedes ir a ver quién es Lord Byron. Entonces vas conociendo más cosas, vas conociendo también igual de la gente que prologa y que te gusta cómo está el prólogo, puedes conocer más de ese autor y eso te va enriqueciendo como lector. O sea, no nada más es que conozcas de la obra, que conozcas del contexto, sino que este tipo de ediciones te abren a la puerta a que sigas leyendo más y a mejores personas. ¿Sabes con qué libro me pasó eso? Yo no había leído a Edgar Allan Poe, Uh-huh, pero me leí un libro que se llama Los Crímenes del Jorobado. uh-huh. ¿No lo has leído? Bueno. Entonces, evidentemente en ese libro de un japonés que se llama Edogawa Rampo, Uh-huh. que no es su nombre, el tipo era tan fan de Edgar Allan Poe que su apodo era una japonización del nombre de Edgar Allan Poe, por eso se llama Edogawa Rampo. Entonces, era tan fan el tipo que muchas de las cosas que escribía, a pesar de ser originales, muy, muy buenas, tenían bastante base. ¿Sí? En este libro de Los Crímenes del Jorobado, yo me topé con varias notas que decían, aquí hace referencia a esta historia de Edgar Allan Poe, aquí hace referencia a esta otra, y yo fui anotando esas historias a las que decía que hacía referencia. Me permitió dos cosas. Primero, conocer a Poe, Uh-huh. porque yo no lo conocía, no lo había leído, y fue cuando me compré ese libro que tiene ahorita, se supone que sus historias completas. Ajá. Y conocí a Poe por eso, conocí además bastantes de las cosas, que entendí muchas de las cosas que hacía el autor y cómo lo imitaba, porque es un imitador estupendo de lo que hacía Poe. Conocí a dos autores por la misma razón.
Entonces creo que eso es algo que hacen las ediciones que traen este tipo de notas, que si yo me hubiera conseguido un libro que no las trajera, quizá yo no hubiera sabido nada de estas historias que lo influyeron y no hubiera sabido tanto del fanatismo que tenía este tipo y no me hubiera llevado esa impresión del escritor, y eso solamente hubiera dicho yo, pues es una historia de una isla con gente con defectos. Exacto. Con gente medio rara. Sí, de hecho yo de Rampo tengo La bestia ciega. Qué chido. Es un muy buen libro también. No lo he leído. Está bueno. complicado, está un poco complicado conseguir libros de él. Sí. Pero me lo encontré de chiripa y lo leí y sí. Escribe muy bien el tipo. La verdad sí es que es muy bueno. Yo creo que para una siguiente vez podríamos hablar justamente sobre esto de autores complicados de conseguir, pero que habría que darse el esfuerzo de conseguirlos, porque lo merecen, la verdad es que lo merecen. Sí, coincido contigo, Edogawa Rampo es un autor que hay que leer, es de los poquitos autores que yo he tenido la oportunidad de leer japoneses, y me gusta mucho cómo escribe. Es muy a la Barker, también tiene muchos temas gráficos y me gusta bastante. Uh-huh. Es muy buen autor, lo recomiendo mucho. Y bueno, pues igual no me queda más que concluir con muchísimas gracias por habernos escuchado. Nos extendimos muchísimo en esta conversación. Y algo que me gustaría hacer dentro de esto es justamente recomendarles un libro cada que terminemos alguno de nuestros podcasts. No sé si igual tú compartas conmigo esa idea. Y ¿sí? A mí me gustaría mucho recomendarles La pata de mono de W. Jacobs. Es un cuento que van a encontrar en muchos lados, ¿no? Yo evidentemente les sugeriría que lo pudieran conseguir en Valdemar, pero si no, es un cuento que lo van a encontrar casi en todos lados. Es muy fácil de conseguir. En internet está fácil. En internet está fácil de conseguir. No lo consiguen físico, sí. Entonces, yo se lo recomiendo mucho como mi primera recomendación que les hago en temas de terror. La pata de mono. Incluso por ahí creo, yo no soy fan de los Simpsons, lo sabes, no soy como fan de ellos, pero por ahí me enteré. Si batallas mucho para entender mis referencias. Me enteré que le hicieron una parodia a esa historia. Está buenísima. ¿Sí? Está buenísima esa parodia. O sea, te aseguro que la ves y la entiendes y es que te digo, una de mis ideas quizá para después adentrarte a Los Simpsons es buscar esas referencias. Hay muchísimas referencias a la literatura en Los Simpsons. De de las primeras 15 temporadas, son las buenas. Hay muchísimas referencias a la literatura, la que te gusta a ti. No la nueva, no la young adult, esa no. Okay. Hay muchísimas referencias a los clásicos y esa, la de La pata del mono, es un capítulo muy gracioso, muy gracioso, y además que te da la idea del libro tal cual. Y me estoy acordando de que está muy bueno. Ve ese capítulo si no lo has visto. Pero sí, ese cuento está muy bueno, fíjate. Es muy buena recomendación. Es muy bueno, se lo recomiendo mucho, de W. Jacobs, La pata de mono. Y bueno, pues no sé si tú tengas alguna que quieras recomendar. Pues es que quizá yo recomendaría algo de aquí de México. Hay un libro de novela negra que me gustó mucho que se llama El complot mongol. Lo leí a principios de año, de Rafael Bernal. El complot mongol. Es una muy buena novela negra. Es novela negra tal cual, no es novela policíaca ni es thriller. ¿Por qué es novela negra? ¿Qué se diferencia? La novela negra siempre va a poner una denuncia sobre un aspecto de la vida diaria de todos. O sea, en este caso pues está hablando de la vida en México y habla de los tejemanejes que hay en el gobierno, las influencias y todo eso que ejerce el gobierno, y cómo tráfico de influencias, podríamos decir, no sé cómo llamarlo, pone en peligro la vida de un detective que pues no estudió, no es de la vieja escuela, entonces se basa siempre en su instinto y cómo su instinto le permite identificar este peligro. Y la verdad la trama está muy buena, tiene un revés muy chido. ¿No lo has leído? No. ¿No? Léelo, está muy chido. Es de las primeras novelas mexicanas policíacas que han perdurado,
Muchas otras se han perdido, son libros que son inconseguibles, incluso en internet, incluso en electrónico, pero esta novela vale la pena y es de esos libros que digo, pues si duró por algo, ya que lo leí lo puedo confirmar, en realidad es una muy buena historia. ¿Quieren matar al presidente de Estados Unidos? Hay un estadounidense y un ruso involucrados, tienen que trabajar con un mexicano para lograr atrapar al culpable, pero el culpable en realidad no sabemos quién es hasta el final y está chido ese culpable, no te lo imaginabas. Va. Entonces sí, esa sería mi recomendación. Por lo general si recomiendo algo, si no es de novela negra va a ser de ciencia ficción. Bueno, porque sí. Yo la verdad es que leo mucho de eso. Tú lo sabes, el 90% de mi biblioteca está enfocada al terror. Pero por ahí tengo unas que otras recomendaciones que también les voy a hacer bastante interesantes. Tengo algunos libros que yo podría considerar que son bastante bizarros, como La Cámara Oscura de Perec, que solamente es un librito como de 150 páginas, 200 páginas, que habla de los sueños que tuvo. Son todos sus sueños. Simplemente los escribió y los editó. Está raro. Sí, mírate. O sea, hasta de la sola idea de eso ya me dio, no sé. Sí, mira. Y de hecho justo lo edita Impedimenta. Mira. Ah, ok. Es este de acá. Y sí, son sus sueños. Se ve. Ah, ya entiendo por qué Cámara Oscura. Ya la portada es muy descriptiva al respecto. Sí, se ve chido, lo voy a buscar. Son sus sueños así tal cual. Entonces es igual también como tema de recomendación para la gente del tema de las editoriales. Impedimenta es una muy buena opción, ¿no? Entonces pues nada, muchísimas gracias por escucharnos. Ya hice otra recomendación, yo voy a dar otra recomendación y no es de novela negra. No, sabes que nunca he tenido oportunidad de recomendar este libro, pero es muy bueno. Se llama La Luz Difícil. Es un librito bien chiquito. Yo creo que no tiene ni 120 páginas. 131 páginas. Es de Tomás González. Este señor es de Colombia y describe la historia de un joven. El personaje principal es el papá del joven. Y el papá está describiendo todo lo que le pasaba al muchacho. Tuvo un accidente y quedó cuadrapléjico. Y está pensando en la eutanasia. Uh-huh. Entonces, pues la historia se desarrolla en eso, si el joven va a optar o no por la eutanasia y el punto de vista de la familia sobre su decisión. Son 130 páginas, entonces no da mucho tiempo, no da muchos rodeos. No da muchos rodeos, entonces es muy sentimental ese libro. Ese libro es muy, muy, muy sentimental. El final sí te hace un nudito, por lo menos te hace un nudito en la garganta. Quizá eso sería de lo poco que he leído que no es ciencia ficción y novela negra o policíaca, pero está muy bueno, sí lo recomiendo. Bien, no, tampoco lo he leído, pero me lo llevo de tarea. Te lo recomiendo y a ver si esta sí es una de esas recomendaciones en donde sí me haces caso. Porque yo te recomiendo muchas cosas, yo sé que, o sea, es imposible leer todo lo que te recomiendan. Pero este libro sí, fíjate que me gustaría que me dieras tu opinión al respecto, tus impresiones sobre el libro. Está muy bueno, sí es un tema, vaya, por el tema que trata. De hecho, pues nada, fue lo que me llamó la atención, el tema se ve interesante. Sí, el tema está muy bueno. Y hay otro, bueno, luego te digo, pero sí, es que si no, vamos a alargar esto no vamos a acabar y ya llevamos un buen rato. Entonces, pues nosotros nos despedimos. Esperamos que nos escuchen a la próxima. Te recordamos que puedes encontrarnos en la plataforma para podcast que prefieras: Spotify, Apple, Google. Síguenos y danos tu calificación. En todos lados nos encuentras como El Club del Tío. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y danos un like en Facebook. Ahí encontrarás material nuevo cada semana que no podrás ver por acá.